Hola Shataqueros, yo soy Javi Jiménez Dronte y esto es otro episodio de Insert Coin, el programa de Shataka en el que traemos a gente que es muy especialista en distintos temas y tratamos de estrujarlos todo lo que se pueda. Y hoy, además, tenemos a dos invitados, ¿no? Que es un poco una novedad dentro de Insert Coin, pero ya veréis que va a merecer mucho la pena y que a mí, como siempre, esto ya es casi parece una cosa que digo siempre, pero es que, bueno, estamos teniendo mucha suerte con los invitados. Me resulta especialmente emocionante. A lo largo de la entrevista, de la charla de hoy, lo que vamos a hacer es estudiar. Vamos a hablar sobre lo que es la carrera espacial, pero desde un punto muy particular, ¿no? Desde precisamente la participación española en estos últimos años de carrera. Bueno, estas últimas décadas de carrera espacial. Y para ello, bueno, pues tenemos a Carlos González Pintado, que bueno, trabajó durante 43 años para la NASA, tanto en la estación de Fresnedillas como en la estación de Robledo. Correcto. Que son, no sé si lo sabéis, que ahora nos lo contarán con detalle, pero son como los dos puntos que tuvo la NASA y que jugaron un papel muy importante en prácticamente desde los años 60 serían. Correcto. Hasta ahora mismo prácticamente han estado colaborando mucho en los distintos proyectos de la NASA en el espacio. Y bueno, llegó a ser jefe de operaciones, director adjunto del centro de Robledo y bueno, nos va a aportar eso, pues, su experiencia y su conocimiento, porque además tiene una historia muy curiosa de cómo bueno, pues un español que nació precisamente en Malasaña, aquí en Madrid, sí. Fue responsable de la recepción de las imágenes. Bueno, estaba casi al control de cuando el Apolo 11 aterrizó en... Correcto. Luego lo hablaremos un poco más detalle, porque por muy poco nos pilló la parte el chuletón, ¿no? Lo que sí, todos hemos visto, pero bueno, yo creo que va a ser fascinante. Y por otro lado, pues tenemos a Jesús Sáez Carrera, que es ya uno de nuestros divulgadores de referencia, un apasionado del mundo, pues, de la física, la cosmología, de la carrera espacial, y que ha escrito este libro que precisamente, bueno, que es un poco lo que nos ha traído aquí, Un gran salto al abismo, de Next Door. Que habla precisamente de esto, ¿no? Y hace una combinación muy interesante y muy divertida y muy apasionante además entre la vida y la carrera de Carlos y la carrera espacial, ¿no? Eso es lo que he pretendido, que fuera ameno, interesante y divertido sobre todo. Así que bueno, la primera pregunta un poco es ¿de dónde surge la idea de este libro y de la forma de contar este libro? Pues mira, fue casual, o sea, escuchando la radio escuché al amigo Carlos hablando sobre el tema de los Apolo, etcétera, etcétera. Me atrajo mucho lo que decía y bueno, seguí escuchándolo en diversos programas, una sucesión de programas sobre distintos aspectos de la carrera espacial y la posterior exploración del espacio. Contacté con él porque lo que había visto en la página web suya que tiene era unos PDF pero muy técnicos, que no me estaban contando lo mismo que yo le había oído a él contar de viva voz y que me parecía tan apasionante, anécdotas de todo tipo. Entonces, bueno, pues contacté con él, quedamos en la estación de Atocha y allí tuvimos una entrevista. La verdad es que me costó convencerle. En un principio él me miraba de arriba abajo como diciendo, ¿qué me estás contando? Y yo le estaba diciendo, mira, que todo lo que tú dices es muy interesante, que creo que esto debería de conocerlo el gran público, no solamente a gente afín a los temas del espacio, etcétera, etcétera. Creo que se puede abrir el abanico porque ¿quién no ha oído hablar de Astron? ¿Quién no ha oído hablar? Pero hay muchos detalles que desconoce y me parece muy interesante. Bueno, al fin él cedió, dijo, venga, vamos a intentarlo. La verdad es que era escéptico y yo también. Pero a lo largo del primer año, pues fueron 2 años de trabajo bastante duro. En diciembre de ese mismo año, de 2017, le envié un primer borrador. Y ahí él empezó a pensar que a lo mejor la cosa podía ir en serio. Decía, bueno, este tío a lo mejor cómo escribe y lo que dice... Bien, mi intención era, como tú muy bien has dicho al principio, Javi, era hacer algo ameno. Yo no quería datos técnicos, no quería récords, no quería qué tipo de propelente utilizaba o qué. No, yo quería el lado humano del asunto. Al fin y al cabo, lo que hay tanto en tierra como en el espacio son seres humanos, con sus sentimientos, sus sensaciones, sus emociones.
qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están pensando cuando están agarrados a una nave, o sea, con una mano sola, con la otra, y mirando hacia tierra, por ejemplo. Todo eso me apasionaba y eso es lo que he intentado hacer, acumular ese tipo de anécdotas y cambiando ritmo. Su vida personal, que es también maravillosa, y esa la fui descubriendo conforme fui escribiendo. Su vida profesional, el tema de la carrera espacial, el tema de la exploración del espacio en general y el papel fundamental que jugaron las estaciones españolas, sin cuya mediación esto no hubiera llegado a buen puerto. Y no solo él, que lideró un grupo de gente, sino ese grupo de gente que hubo allí, que fueron muchos, eran de una pasta muy especial, ¿eh? Y pues siquiera hablamos sobre ese tema. No, de hecho, me parece muy interesante, bueno, por empezar ya a entrar en el terreno en parte de la anécdota, es casi, yo qué sé, que parece hecho a propósito, porque en el libro contáis que esto que decía de la conexión con el inicio de la carrera espacial no es una forma de hablar. Es que viste el Sputnik 1, ¿no? En vivo y en directo. Sí, es decir, sí lo vi, que sí es lo vi. el primer satélite que lanzamos al espacio. ¿Cómo fue eso? O sea, porque Sí, bueno, si te lo vi. acuerdas, no sé, Sí, que no sí, se queda... sí me acuerdo, sí. Tengo una memoria bastante razonable de mis años jóvenes y sí me acuerdo. Y además es curioso porque en ningún momento pensé que ver aquello fuera a significar nada en mi futuro, ni me impactó de una manera espectacular. Lo que te quiero decir es que lo vi y dije, pues mira, qué bonito. Pero mi padre, que era un enamorado de la ciencia y de la investigación y de todo esto, pues se compraba sus periódicos, leía las noticias, se entera del lanzamiento del Sputnik, que claro fue un bombazo a nivel mundial, y además en el periódico venía una pequeña tabla en la que decía a qué horas y de qué días se podía ver y en qué situación en el espacio desde Madrid. En aquella época, claro, ahora mismo, por ejemplo, eso no se podría ver, porque la contaminación lumínica que hay ahora en Madrid es imposible, pero en aquella época de faroles de gas y además con una cubierta para que no les mojara el agua, la contaminación lumínica era muy pequeña. Y mi padre, me acuerdo, me decía, Carlos, vámonos a la terraza que hoy vemos el Sputnik. Digo, bueno, pues vámonos a la terraza. Y nos subíamos a la terraza del piso donde vivíamos, de la casa donde vivíamos, era un 6º piso la terraza, y estábamos allí mirando al cielo hasta que aparecía un puntito, como la punta de un alfiler blanco en el cielo que se iba moviendo despacio. Y decía mi padre, mira, ese es el Sputnik. Bueno. Mira lo que pasó luego. Efectivamente, de hecho, antes ya de entrar un poco en materia, y también una cosa muy curiosa que me ha parecido del libro y que seguramente es una perspectiva que no se suele tratar cuando hablamos de estas cosas, y es que contáis, os citáis una entrevista a Pío Baroja. Hombre, sí. ¿No? Que venía a decir algo así como que es Julio Verne, ¿no? Esto es nada, es una patraña, no sé cuánto. Y entonces, claro, yo nací en el 87, es decir, ya hacía algún año, o sea, algún tiempo que se había llegado a la Luna, y como que en el fondo pues hemos ido naturalizando esto, ¿no? Sí, ¿no? sí, Pero sí. ¿cómo era, o sea, cómo se veía ese mundo, en aquel mundo antes de que lo hubiéramos hecho, ¿no? Todo esto de la carrera espacial. Yo, bueno, la sensación, porque yo no lo viví, yo lo he documentado, era que había mucho escepticismo al respecto. Es decir, esto era, bueno, pues como tú bien has dicho, ciencia ficción. Ese trozo de Pío Baroja lo saqué de un podcast, oyendo, porque me gusta mucho el tema de la literatura y tal. Y entonces escuché la entrevista a Pío Baroja y en medio de la entrevista, creo que era Miguel Sanpelayo, el periodista de la SER, le hizo esa pregunta y claro, yo estaba ya un poquito metido en harina con el tema del libro. Digo, esto lo tengo que sacar porque refleja muy bien lo que la sociedad de aquella época pensaba de eso de la Luna. Esto es una ciencia ficción que no va a llegar en ninguna parte. Y bueno, y entonces, hablando de esto, claro, la pregunta es un poco evidente. O sea, ¿cómo acaba un chaval de una familia humilde, ¿no? Hijo de asturianos emigrados, que vivía en una portería, ¿no? O sea, que tenía una portería y que realmente, en principio, por lo que contáis en el libro, pues no parecía que a priori uno pudiera decir, bueno, pues vamos a... ¿Cómo acaba alguien así, siendo jefe de operaciones del...? Yo lo resumo en 2 palabras. Primero, teniendo un padre como el que tenía, todo un referente para él. Y segundo, teniendo una dotación muy especial para la ciencia. Las 2 cosas. Esa es mi versión de los hechos.
Tú ya si quieres aporta otra, pero fue la combinación de las dos cosas. Es cierto. Yo, el apoyo que tuve de mi padre en momentos cruciales de mi vida fue muy importante, porque si no lo hubiera tenido, mi vida no hubiera sido lo que ha sido. Yo era muy independiente, era muy independiente. En aquella época tenías que manejarte por ti mismo porque no había otra manera de hacer las cosas. Entonces, cuando mi padre quería que yo aprendiera algo, me lo enseñaba una vez y punto. Y ya se suponía que lo sabía. Y si no lo sabía, pues me lo tenía que aprender yo como fuera. Entonces, yo aprendí, pues siendo muy pequeño, a gestionarme la matriculación en los institutos, a pedir matrícula gratuita, que además me la concedían siempre porque las condiciones económicas de la familia eran muy bajas. Total, que llega un momento en que termino mi bachiller elemental y yo voy todo contento a mi casa a decir, mira, he aprobado la reválida de bachiller. Eso daba acceso en aquel momento pues a una formación profesional, pero no daba acceso a la universidad. Para eso había que hacer el bachiller superior. Y mi padre me estaba esperando pues muy contento. Me dijo, mira, pues tú vienes muy contento porque has aprobado el bachiller elemental y yo estoy muy contento porque te he encontrado un trabajo. Digo, anda. ¿Y eso? Dice, sí, vas a entrar de botones en el Banco Hispanoamericano. Y además, como eres tan joven y entras de botones, pues el futuro de tu vida puede ser que seas director de una sucursal. A mí aquello no me llamaba la atención. O sea, mi vocación era ser cirujano. O sea, no te quiero contar a ir de botones aún. Y yo le dije, mira, papá, a mí me gustaría seguir estudiando. Y sin embargo, mi padre dijo, bueno, pues si quieres seguir estudiando, adelante. Yo lo asumo. Él me permitió estudiar los 2 años siguientes el bachiller superior. Luego, en el bachillerato superior, me entero de que la embajada americana da unas becas para ir a estudiar a Estados Unidos. Y yo no le pregunté a nadie, yo me fui a la embajada y dije, vengo a pedir los impresos que para una beca de... Ah, sí, mira, esto. Lo rellené, me llamaron 3 o 4 veces para hacer unos exámenes, unas entrevistas y tal, y no sabía nadie nada, hasta que recibimos una carta certificada. Que lo de la carta certificada también tiene su cosa. Es muy gracioso, sí. La verdad que yo, leyéndolo en el libro, ¿no? El hecho que venía a nombre... Claro, señores de González, decía, señores de González. Nosotros estábamos en una portería en donde en el 5.º piso había vivido la familia González. Y era una familia muy importante, porque el 5.º piso era el ático y cubría toda la planta. Y cuando mi madre la vio, pues seguíamos en la portería y dice, hombre, una carta certificada a nombre de señores de González. Estos que se han equivocado no saben que ya se han ido a vivir a otro lado. Carlos, llévale esta carta a los señores de González, anda. Y yo cogí mi cartita, me fui a 4 Caminos. Ah, mira esta carta que ha venido. Y al día siguiente llamaron por teléfono a mi madre y le dijeron, Emilia, esta carta no es para nosotros. Además viene en inglés. Vengan a recogerla porque me parece que puede ser para ustedes. Claro, mi madre no entendía aquello. Yo volví a recoger la carta y por el camino no pude evitarlo. O sea, yo por el camino abrí la carta, saqué el papel, lo leí y ya llegué a mi casa dando botes. Mamá, me han dado una beca para irme a Estados Unidos a estudiar 1 año. Cuando mi madre oyó aquello, dijo, ¿cómo? Sí, que me voy 1 año. Dice, uy. Bueno, vamos a hablarlo con tu padre. Y cuando llegó mi padre por la tarde, se lo expliqué y me dijo, pero ¿Tú de verdad te quieres ir a Estados Unidos a estudiar 1 año? Digo, sí. Dijo, bueno, se acabó. De hecho, además de esto, bueno, por el relato que estás contando, la verdad es que pasa muchas veces que vamos, que eres muy lanzado, ¿no? O que has sido muy lanzado, porque de hecho incluso... Sí, he sido muy lanzado. Después, cuando en el proceso de selección... Es curioso lo de lanzado, porque lo he dicho esto, pero viene muy bien con el tema de los cohetes. En el proceso de selección propiamente de la NASA pasó algo igual, ¿no? Que te presentaste allí, aunque no cumplía igual... El trabajo estaba para ti, pero igual no cumplías todos los requisitos. Bueno, pero yo es que no había leído bien las cláusulas del anuncio. Bueno, sí las había leído. Lo que pasa es que es una de esas cosas... A ver, los españoles tenemos una cualidad que hace que cuando vemos un cartel que dice no pasar, decimos, pues yo voy a pasar a ver lo que hay. Entonces aquello decía, imprescindible tener el servicio militar cumplido. Yo obviamente no lo tenía. Y dije, bueno, yo voy a ver qué pasa. Si cuela.
Claro, obviamente no coló, pero también eso de alguna manera cambió luego el resultado de mi vida profesional. Porque si hubiera entrado con la primera vez que fue y tenía el contrato para firmarlo, si hubiera tenido el servicio militar cumplido, hubiera ido a Robledo a trabajar en algo muy diferente. Pero en esos 18 meses que cumplí la mili y luego volví, me mandaron a Fresnedillas, a una estación recién construida, para trabajar en vuelos tripulados. Y además a un sistema diferente, a receptores y transmisores. Claro, ya vamos a explicar un poco, vamos a entrar en materia en lo que sería el trabajo, ¿no? Es decir, aproximadamente sobre los años 50 o finales de los 50, principios de los 60, bueno, se firma un acuerdo, ¿no? Entre España y Estados Unidos, que ahora mismo no tengo la fecha exacta. Primero el antecedente fue Maspalomas. Sí, o sea, fue una antena Islas de 9 Canarias. metros. Cuando Estados Unidos inicia su proyecto Mercury, que es el primer proyecto de lanzar un americano tripulado al espacio, pues los analistas de navegación miran y dicen: hay que conseguir tener la mayor cantidad de antenas terrestres posibles para que la comunicación con el astronauta no se pierda, porque el tener una comunicación de voz era imprescindible. Y alguien dijo: pues mira, la trayectoria pasa justo por encima de este país de aquí que se llama Islas Canarias. Claro, uno que sabía un poquito más de aquello dijo: no, eso no es un país, eso es una provincia española. ¿Y tenemos algún trato de amistad o algo con España? Y dice: hombre, tenemos una base militar, pero lo que no tenemos es una cuestión de amistad. Necesitamos hacer un convenio de amistad y cooperación científica. Y si lo conseguimos, podemos montar una estación allí. Entonces se vinieron. Fíjate si era importante montar una estación en las Canarias, que vino el presidente Eisenhower el 21 de diciembre del 59 a entrevistarse con Franco para estrechar los lazos de amistad, firmar ese convenio y que permitiéramos poner una estación en las Canarias. Y además ese viaje creo que fue importantísimo, porque de alguna manera rompió el aislacionismo por el que estaba pasando España en aquel momento. Claro. Y de ahí luego ya, 4 años más tarde, 5 años más tarde, se empieza la de Robledo y luego 2 años después la de Fresnedillas. Y luego se hizo otra en Maspalomas, en fin. O sea que en el fondo eran antes, bueno, no, porque Fresnedillas ya se cedió, está trabajando, no sé si sigue trabajando. Son como unas antenas, ¿no?, que permiten, por lo que comentaba, hacer un control minucioso de la evolución de los datos que van viniendo de las distintas misiones. Efectivamente. Y bueno, entonces nos encontramos con la situación, ¿no?, de que recién acabado el servicio militar, se llega a Fresnedillas. Y además justo en un momento que tuvo que ser un espectáculo, bueno, espectacular, no lo sé, es que aquí reconozco que la cronología no la tengo clara. 1968. Pero sé que era el Apolo 7 lo que estaba justo ahí. Justo antes del lanzamiento del Apolo 7. Que aquello, aunque a nivel técnico bien, por lo que se cuenta, fue un espectáculo, bueno, tal, como que Houston les dijo que allá ellos con la reentrada, que si se partían en el cuello era suyo. Bueno, es que los astronautas, la verdad es que enfermaron los tres, se agarraron un constipado tremendo y en condiciones de caída libre el organismo reacciona de una forma muy peculiar y aquello era incomodísimo. Entonces Houston quería que hicieran cosas, porque para eso era el Apolo 7, para hacer cosas y demostrar que aquello funcionaba, y los otros tenían muy pocas ganas de trabajar, empezaron a discutir y al final los astronautas se pusieron en el plan: yo soy el astronauta y yo soy el que mando, y yo esto no lo hago porque no me da la gana. ¿Y cómo se vive? Bueno, además de cómo era la vida allí en Fresnedilla y en tal, ¿cómo se vive eso? Recién llegado, ver un espectáculo así, no sé. A priori uno se plantea, no sé, o sea, que parece, no sé si poco serio, pero sí como muy llamativo que llega a una misión que en aquella época sería como lo más de lo más, y ves que, bueno, pues que en todos sitios cuece nada. En el fondo yo estaba bastante más preocupado del equipo que tenía que manejar que de lo que estaba sucediendo en el espacio, entre otras cosas porque mi primera impresión al entrar en la estación fue: ahí va. Claro, te encuentras con un equipo que no se ve en las tiendas de electrónica, y llegas allí y te encuentras con un equipo que dices: bueno, Dios mío, ¿esto qué es? Esto es alta tecnología. Para que te hagas una idea, los ordenadores que teníamos para manejar datos eran los Univac 642B, que era el mismo ordenador que llevaban los submarinos nucleares americanos.
Y claro, aquello había que aprendérselo, yo aquello tenía que manejarlo. Y para aprenderlo tenía que estudiarme un manual que tenía 6 centímetros de altura y a dos caras las páginas y en tamaño folio. Y a estudiar. Y cuando empiezo la misión, allí pegado y asegurarme de que la señal era buena y de que el osciloscopio mostraba lo que tenía que mostrar. Y lo que estaba pasando, sí, lo oía un poco de pasada, pero como que era menos importante. Claro, normal. Bueno, a partir de ahí además empiezan a pasar muchas cosas interesantes, porque después del 7 viene el 8, que además de que, bueno, la primera misión que da la vuelta a órbita la Luna. Órbita la Luna, nos deja y eso lo cuenta muy bien, ¿no? Nos deja una de las imágenes icónicas de... Efectivamente, el amanecer terrestre, que además fue no sé, no me acuerdo la marca de la cámara, Hasselblad. Una Hasselblad, que era pues, una marca, ahora mismo hoy en día ya no se encuentra en ese tipo. Es difícil encontrar una Hasselblad con lentes 6 y con película de 16 milímetros, me parece que era la película. Claro, se convirtió en una imagen icónica. No sé, aquello fue impresionante, ¿no? Cuando recibieron esa imagen del amanecer terrestre. De hecho, el libro se comienza con la frase de sueño cumplido, amanece la Tierra en su ventana, en el sentido de que fue, bueno, pues ese punto azul pálido ahí en medio del infinito. Y bueno, ya por entrar un poco en materia de lo que estamos celebrando este año, ¿no? Que en el fondo, o dentro de que son los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, bueno, pues me parece que además aprovechar para reivindicar un poco el papel vuestro, ¿no? Es decir, que en el fondo Armstrong, de hecho, tiene no sé dónde lo dijo, pero tiene una cita, ¿no? Que dice precisamente eso, que si no llega a ser por el trabajo del equipo de Madrid, Sí, efectivamente. pues hubiera estado mucho más complicado, hubiera sido imposible hacer lo que se hizo. ¿Cómo, o sea, erais conscientes de lo que estaba pasando, o también pasaba un poco como en el Apolo 7, que lo abrumador de la tarea técnica hacía un poco decir, bueno, a ver qué tal? Conscientes éramos, sin duda, porque recibíamos información constante de cómo evolucionaba el progreso de la misión, y ya había una idea muy clara de que el Apolo 11 iba a ser el que iba a ir a la Luna. Iba a ir a la Luna para posarse. Entonces, entre Apolo y Apolo había aproximadamente 3 meses. Bueno, de hecho, entre el 8 y el 9 hubo menos de 3 meses, porque el 8 salió en octubre y el 9 a finales de diciembre. Así que no llegaron a 3 meses. Y en ese periodo de tiempo, nosotros lo que hacíamos era estudiar y practicar todos los procedimientos operativos para asegurar que sabíamos operar el equipo a la perfección y comprobar constantemente que el equipo funcionaba como tenía que funcionar. Nosotros estamos convencidos totalmente de que el Apolo 11 iba a llegar a buen fin. Y de hecho, bueno, lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Sí. Entiendo, esto ya estamos hablando del centro de Robledo. Sí. Y entiendo que había turnos, ¿no? O sea que, claro, en este tipo de misiones, pues supongo que sería la monitorización continua. Y el que coordinaba, el que era supervisor, ¿no? Entiendo el término exacto. Fue justamente el turno en el que el Apolo se posa en la Luna. Lo que pasa es que la NASA, entiendo que preveyendo que se iba a hacer un bombazo, dijo, vamos a esperarnos un poco para que nos pillen prime time. Y dijo, bueno, echaros a dormir, ¿no? Que eso también es una de esas cosas simpáticas del momento. Para que todo Estados Unidos pudiera ver en directo el magno evento en una hora en que todo estuviera. Aquí nos pilló la madrugada, fueron las 3:56. Y el señor Hermida, el pobre, estaba hilando comentarios porque habían puesto una película, Confidencias a medianoche, de Doris Day Johansson, donde se hacía mención también a la llegada del hombre a la Luna, etcétera. Y tuvieron que interrumpirlo porque dijeron, oye, que llega ya. Interrumpieron, pero finalmente se comprobó que no, que había sido una falsa alarma, pero no se arriesgó Televisión Española y siguieron con la conexión con Hermida, y el pobre, hilando comentarios, también conectaron con las estaciones españolas, etcétera. Aquí, ese día fue, yo documentándome, Javi, vi que todo el mundo estaba expectante
ante lo que podía pasar en la Luna. Todo el mundo quería saber si finalmente el hombre iba a poner el pie en la Luna. Pero no solo en España, en la India, en Finlandia, incluso los astronautas rusos brindaron por el éxito de la misión. Quiere decir, una vez que ellos se quedan descolgados de la carrera espacial, ellos también apoyaban que el hombre pisara la Luna. De alguna forma había un sentimiento de unidad ante un reto común, y ese espíritu que yo llamo el espíritu de los Apolo no se ha vuelto a repetir. Os tocó la parte difícil, que era aparcar el cacharro, pero luego os pudisteis ir a casa a ver cómo se bajaba, ¿no? Y cómo se bajaban. Pero como tú muy bien dices, eso era lo fácil. Esa era la parte más sencilla. Y bueno, y esto es quizás, ¿no?, que es por también lo que celebramos y que es un poco lo que comentas, ¿no?, que es esa especie de como de... No se suele hablar así, pero como esa segunda fase quizás de la carrera espacial en el que empieza un poco la cooperación más internacional, que bueno, luego muchos años después hemos visto de forma más importante, pero que es verdad que se empieza a perder la competencia a muerte, a cuchillo, y se inician pues una cierta apertura, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que se tocó cima. Con el Apolo 11 tocamos cima. A partir de ahí empezó a bajar. El tema de la carrera espacial ya no era tanto el decir, oye, yo ya he llegado. Además, a ellos le había puesto muy nervioso el tema de los rusos, con el Sputnik, etcétera, etcétera. Vieron que había ahí un peligro militar, y ellos ya habían conseguido demostrar que eran los primeros, etcétera. Ya el presupuesto, ya dijeron, bueno, dedicar tantos millones de dólares a esto a lo mejor ya no es tan necesario. Después vinieron los Apolo Soyuz, etcétera, y ya empezó la colaboración. Ya no era presupuesto de un país contra otro, sino el presupuesto en colaboración con un objetivo común. Yo creo que eso fue muy importante también. Después vinieron el Skylab, la Estación Espacial Internacional, etcétera, etcétera, y ya se racionalizó un poco el asunto. Y bueno, el Apolo 11 pues fue muy importante, hay que decirlo claramente, ¿no? Pero fue el tocar cima. A partir de ahí ya las cosas empezaron a cambiar. Pero tenemos 50 años más, ¿no? Es decir, y de cosas también, pues muy, no solo muy interesantes, sino de una evolución, bueno, pues que ha tenido un impacto brutal, ¿no?, por decirlo así. Es decir, muchas veces se dice, no, normal, nos suele ocurrir que cuando tratamos temas del espacio siempre surgen en comentarios, bueno, pues la típica pregunta de, bueno, estamos gastando dinero estoy buscando una palabra que se pueda decir por YouTube, en tonterías, ¿no? Pero luego cuando realmente uno mira exactamente cuál ha sido, o sea, cómo esa investigación básica, ¿no? Ha tenido un retorno muy importante. Yo lo digo de una forma así, ¿no? O sea, que cómo usar los sueños, ¿no?, para poder llevar a cabo ese tipo de investigación que muchas veces es muy dura. Hay que tener en cuenta, Javi, que es cierto que se invirtió muchísimo dinero, pero Estados Unidos recuperó 10 veces la inversión que había hecho por todas las patentes que surgieron a raíz de la investigación que forzosamente hubo que hacer para forzar la maquinaria y alcanzar el objetivo de pisar la Luna. Surgieron muchos inventos y esas patentes después revertieron en las arcas de Estados Unidos hasta 10 veces lo invertido. Quiero decir, incluso siendo un poquito tal, mirando a largo plazo, es muy rentable la inversión en ciencia, en cualquier aspecto, y en este caso pues lo fue, y creo que a día de hoy seguiría siendo lo mismo. Claro, yo creo de hecho que uno de los fenómenos, porque ahora habla mucho de la carrera privada espacial, ¿no? Y yo creo que en el fondo, más que carrera privada, porque al fin y al cabo quien pone el dinero sigue siendo en su inmensa mayor parte lo público, ¿no? Siguen siendo las agencias que subcontratan o qué tal. Lo que sí han sabido ver muy bien este tipo de empresas es quizás la privatización del sueño espacial, o sea, de cómo orientar las cosas y cómo vendernos el sueño. Elon Musk, ¿no?, que quizás ahora el que está más esto con el tema de vamos a colonizar Marte y tal y cual, cómo nos venden el sueño precisamente para mover un montón de tipos de cosas. Y me pregunto, ¿cómo se siente uno habiendo formado parte de ese sueño? Hombre, es inevitable pensar que bueno, que yo tuve la suerte y el privilegio de aportar un granito de arena a toda aquella carrera, a que aquello se realizara y llegara a buen fin. Luego, obviamente, ves cómo van cambiando las cosas y en el fondo te desilusiona un poco.
porque sí, es cierto que ahora hay mucha inversión privada para salir al espacio y tal. NASA ya no tiene el dinero que tenía, consecuentemente, si quiere hacer investigación y quiere hacer desarrollo, tiene que permitir que la empresa privada salga al espacio, porque es yo te doy el permiso, tú me das el desarrollo tecnológico que hagas. Pero al final lo que yo veo es que lo que vamos a intentar es de poner un hotel en órbita terrestre, a donde va a subir gente a estar 3 días o 4 para ver los amaneceres montones de veces al día, donde quien va a subir va a ser gente que tenga muchísimo dinero, con lo cual esto no vale para todo el mundo. Que en un futuro más o menos lejano se haga incluso en la Luna, pues es probable que sí. Y de hecho se está hablando también de que por qué no hacer una excursión a Marte, excursión pagada a Marte. Entonces llevar a una serie de señores en plan vacacional, de un viaje de 6 meses, llegar a Marte, dar la vuelta y volver a la Tierra otros 6 meses. Y en el fondo eso a mí me desilusiona un poco. La verdad es que sí, porque bueno, en el fondo un poco lo que comentaba antes, ¿no? De que habíamos conseguido que el proyecto espacial fuera una cosa que unificara en cierta forma al mundo, ¿no? La salida de la Tierra, pero bueno, de eso Sagan, ¿no? Que también comentáis con la sonda y tal, lo decía muy bien, ¿no? El punto, bueno, el famoso punto pálido azul, que nos había conseguido como unificar, y ahora, bueno, estamos volviendo un poco a perder ese punto de unión. Pero bueno, por no olvidar la parte que nos tiene, o sea, que parece más interesante quizás de aquí, ¿no? Que es que el papel que tuvo España en todo esto, ¿no? Que me parece crucial. Fundamental. Hay una cosa muy graciosa que sale también en el libro, que es sobre tu hija, ¿no? Sí. Claro, que yo me imagino que cuando le preguntaban ¿en qué trabaja tu padre? Y dice, no, pues mi padre lanza los cohetes al espacio, que es algo así la anécdota, ¿no? Sí, manda cohetes a la Luna, dijo ella. Tenías que recibirse de una forma espectacular aquí. Sí. Imagínate. Casi para internar a la chiquilla. No, para que la profesora me llamara y me dijera, ten cuidado con lo que dice tu niña. Digo, bueno, es que tampoco dice tanta mentira, pero bueno. No es tan así, pero parecido. Claro. Pero además la contribución española al espacio es más amplia que esto concretamente. No hay otra cosa que se comenta en el libro y que también me ha parecido muy curioso porque no lo tenía yo identificado, que es el papel de ciertos españoles en el desarrollo del traje. Emilio Linares, granadino, de pro. Sí, pero además es que este hombre, yo cuando leí su vida, yo me quedé alucinado. Digo, pero este hombre ha hecho cosas en una época en la que no era normal. Y bueno, fue el precursor del traje espacial, entre otras muchas cosas. Y en su diseño se basaron tanto los cosmonautas rusos como los astronautas americanos. Los diseñadores de los trajes de ambos fueron basados en él. Y de hecho, Armstrong se lo agradeció a través de un catalán que trabajaba en la NASA y le dijo, sin el invento de tu compatriota, pues esto tampoco hubiera podido celebrarse. Fue Emilio Linares Herrera, granadino de pro, inventor y bueno, un montón de cosas más cuya vida me parece de película. Muchas veces vemos esto como si fuera una cosa que como telespectadores de una superproducción, sí, ¿no? Y no somos conscientes que por eso nos parecía muy chulo traerte aquí también, bueno, del granito de arena o del granazo de arena que han puesto pues trabajadores de aquí también, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para conseguir que este sueño se hiciera posible. Efectivamente. Mira, solo a título informativo, cuando se construye la antena de Robledo, la primera antena de 26 metros, que además iba dedicada a espacio profundo, se termina de construir en el año 65 y se termina de construir justo a tiempo para recibir la primera foto que manda el Mariner 4 de Marte. Y resulta que esa foto se recibe en España. Claro, si ves la calidad de la foto te ríes, pero en aquella época aquello era un hito histórico y lo recibimos en España. Y en cuanto al proyecto Apolo, si las estaciones de España no hubieran estado operativas por el motivo que fuera, si la nave no había salido, todavía no había despegado, se retrasaba el despegue. Y si ya estaba volando, se abortaba el bajar a la Luna. Así que fíjate si fuimos importantes.
Bueno, pues está bien recordarlo, sobre todo ahora que se cumplen eso, pues los 50 años. Nada, daros las gracias por estar aquí con nosotros y por compartir un poco de esta historia de todo, pero especialmente vuestra. Y nada, os invito a que cuando se cumplan los 100 nos veamos también, Dios mediante. Ya... Yo lo voy a tener un poco complicado. No, hombre, lo digo porque vivo en Navalcarnero y venir aquí con el tráfico que hay es horroroso. y nada, simplemente pues os recomendar el libro, Un gran salto al abismo, que como decíamos, pues es un resumen de toda la carrera espacial, haciendo énfasis en eso, en la parte que se hizo aquí. Yo destacaría el libro, sobre todo, Javi, la cantidad de anécdotas que tiene. Sí. Que he querido, sobre todo, mantener un ritmo narrativo que te mantuviera la atención del lector. Entonces, pues, he sacado cosas de su vida, de la carrera espacial, de la exploración del espacio, pero sobre todo de cada misión he buscado la anécdota. En algunas graciosas, en otras muy graciosas, en otras no tanto, porque ha habido tragedia también, por desgracia. Pero, por ejemplo, hablo del amigo Aldrin bajando después de Armstrong y parándose. Y todo el mundo viendo aquello, estamos hablando de millones, de una récord de audiencia, y pensando que Aldrin se ha parado porque está extasiado ante un nuevo mundo. Pero en realidad lo que estaba ocurriendo es que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. O sea, algo muy prosaico, muy distinto a lo que la gente estaba viendo o estaba pensando que estaba ocurriendo encima de la Luna. O estamos hablando también de otra misión Apolo, en el que Houston empieza a oír ruidos muy raros y dice una interferencia no clasificada, que es lo que está ocurriendo, hasta que al final dan con la clave. Resulta que un astronauta se había quedado durmiendo y estaba roncando. Los dos de al lado no lo podían ver porque estaban los tres mirando hacia arriba, estaban en el cohete montado. Y el cachondeo fue, pues, tanto en Houston como dentro del cohete, de los dos que había al lado, pues fue tremendo, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de anécdotas, uno detrás de otro, he intentado mantener la atención y dar una visión muy humana de la carrera espacial y de la exploración del espacio, el punto de vista del humor, también de la reflexión, por supuesto, porque dedico el capítulo 0 a reflexionar sobre todo lo que ha supuesto eso para nosotros, y bueno, y de la tragedia, lo que pasó con el Challenger, con el Columbia, etcétera, etcétera. Pues nada, chataquero, nos vemos en el próximo Insert Coin y ya recordad que el resto de la información, bueno, pues se puede escuchar en el podcast y en el post que sacaremos sobre el tema.